recuerdo. ¿Sí? Bien, empiezo desde este momento a grabar. Les pido, por favor, si pueden prender sus cámaras, para mí es mucho mejor. ¿Sí? A ver, les recomiendo, a menos que tengan alguna avería con las cámaras, si no se puede prender o tienen algún problema, caso contrario, por favor, prendan sus cámaras. Bien, entonces, recuerden, uno de los objetivos principales de Educación para la Ciudadanía es formar el carácter, la persona o la conciencia. ¿Sí? A ver, entonces, el fin de la materia es... A ver, perdón, quiero que aparezca solamente mi pantalla en grande. Permítanme Ya, ahí estamos. Bien, entonces, el fin de la asignatura es la formación, ¿sí? Formar el carácter, la persona. Lo que es peor, formar la conciencia. ¿Qué más? Se trata de practicar valores y cultivar virtudes. ¿Sí? En España, la materia inició en enero del 2007. Hay un decreto real que la puso en vigencia y, bueno, posteriormente ha sido cambiada de nombre. Perdón. Bien. No. Ya. A ver. Entonces, la materia es netamente práctica. No solamente es cuestión de que el estudiante diga, afirme estar a favor de tales valores, sino que debe demostrar en su comportamiento, y no solamente en el aula, sino también fuera del colegio o en su casa, el que lleva a la práctica esos valores. ¿Sí? Entonces, la materia tiene 9 criterios de evaluación. Si es que no cumple uno de esos criterios, el alumno reprueba la materia. De modo que el profesor tiene que evaluar no solamente lo que piensa el alumno, no lo que dice, sino cómo actúa. Si es que el profesor ve que su comportamiento, su práctica, ¿sí? Es satisfactoria, entonces el alumno es aprobado y puede continuar el ascenso en su carrera discente. Bien, entonces, no es una materia teórica, no es suficiente aprender conceptos, teorías, razones, saber discutir, sino es una materia netamente práctica. ¿Sí? Bien, entonces, verán, muchos de esos criterios lo que exigen del estudiante es que manifieste actitudes. Manifestar o mostrar
actitudes. ¿Sí? O sea, ¿qué valores son los que el estudiante tiene que practicar? Son supuestamente valores universales como la justicia, la solidaridad, la igualdad. ¿Sí? Entonces, el estudiante no solamente tiene que, de labios para afuera, decir, estoy a favor de la igualdad entre el hombre y la mujer, por ejemplo, sino que en su comportamiento tiene que revelar esos valores. Bien, entonces, Lorenzo Peña cree que si es que ese es el objetivo principal de la materia, lo que se quiere lograr con la asignatura, que es bianual y que está reflejado en los criterios de evaluación, entonces ya vamos a ver más en detalle. La materia, entonces, quita la libertad. Y ese es el problema o la dificultad, la objeción mayor que pone Lorenzo Peña a esta asignatura. Entonces, resumiendo con una palabra, la materia de educación para la ciudadanía es liberticida. Liberticida significa que la asignatura mata la libertad. ¿Sí? Libertas es libertad en latín y la otra parte es el verbo matar, asesinar. ¿Sí? Es la misma palabra que tenemos en la palabra homicida, ¿sí? Patricida. Homicida el que asesina a un hombre, patricida el que asesina a su padre. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda raíz latina de esta palabra. Entonces, voy a tratar de ofrecer el fundamento de esta crítica central que Lorenzo lanza contra la asignatura. A ver, veamos cuando una de las cosas que tenemos que tener presente que está haciendo la asignatura de educación para la ciudadanía es que se inscribe dentro de esa visión de la enseñanza o del aprendizaje que creen que lo que hace el profesor no es solamente instruir, es decir, transmisión de conocimientos, sino que se trata de una educación integral. Entonces, ahí hay una primera diferencia que tenemos que tener muy presente. Una cosa es instruir y otra cosa es educar. ¿Sí? Recuerden, el primer problema que yo les planteé en la primera sesión acerca de este tema era qué función cumple el profesor. ¿Es simplemente alguien que transmite conocimientos? Si es que se trata de la materia de filosofía, es indicar, podemos enunciar un problema, por ejemplo, conocemos algo, ¿cuál es el fundamento del conocimiento? A continuación, presentamos lo que pensó Descartes, Locke, Kant, y discutimos. Vemos razones a favor, razones en contra. Eso es algo objetivo, eso es transmisión de conocimientos. Pero en cambio, cuando hablamos de educación, estamos yendo mucho más allá de lo que es el intelecto, o sea, conceptos, teorías, problemas, propuestas de solución, varias alternativas, un debate. Cuando se habla de educación, estamos abarcando lo que son los sentimientos,
no es cuestión solamente del intelecto, sino algo más, ¿sí? Entonces, instrucción es cuestión intelectual, intelecto. Acá, la educación abarca sentimientos, actitudes. Por ejemplo, se nos pide que seamos sensibles ante los problemas de otras personas. Detrás de la palabra solidaridad está una actitud. O sea, podemos ser solidarios, pero en dos sentidos. Podemos tener actos, obras de solidaridad o podemos tener sentimientos de solidaridad. Igualmente, con respecto a la justicia, podemos realizar obras de justicia, ¿sí? Obras como de tratar a las personas de modo igual, sin discriminar. Eso es algo que hacemos. Pero otra cosa es que tengamos un sentido de la justicia, algo interior, o si quieren ustedes, una actitud de ser justos. Y eso es diferente. O sea, uno puede realizar un acto de solidaridad, pero de mala gana, simplemente obligado, a regañadientes, de mal gusto. Pero a la final lo hacemos, hemos cumplido nuestra obra. La educación para la ciudadanía va mucho más allá. No es solamente cuestión de realizar, de poner en práctica, sino de tener una actitud o un sentimiento. Entonces, la educación para la ciudadanía es mucho más exigente, está pidiéndonos que interioricemos ciertos valores, ¿sí? Y que una vez que tenemos ya esa estructura en nuestro carácter, en nuestra personalidad, eso lo exterioricemos con las obras. Entonces, la asignatura no solamente se contenta con acciones, sino que va con las actitudes, y eso está en varios criterios de evaluación. ¿Sí? El mostrar actitudes. Cuando ustedes lean, si es que no lo han hecho todavía, cuando lean el capítulo 9 de Estudios Republicanos, ahí se van a dar cuenta que en varios de esos criterios de evaluación está esa exigencia, esa pauta, esa guía que el profesor tiene que fijarse en que el estudiante muestra actitudes, y la actitud es algo que cada uno lleva en su interior, podemos decir, en su conciencia. A ver, entonces, fíjense, una de las cosas, acá estamos hablando de educación y eso es algo integral, ¿sí? Instruir, educar, íntegramente al individuo. En vez de integral, se puede utilizar la palabra o el adjetivo holístico, que hace referencia al todo, ¿sí? No solamente hay que educar la razón, ¿sí? Sino también otras partes, como puede ser las emociones, ¿sí? Fíjense, pensemos por un momentito en un estudiante que sufra discapacidad o tenga capacidades especiales. Los compañeros pueden prestarle ayuda, por ejemplo, en la cuestión de la movilización, si está con silla de ruedas, le pueden hacer espacio para que se movilice. Eso es acción, hacer cosas. ¿Sí? Otra cosa es que esas acciones nazcan de una buena voluntad, de una actitud de solidaridad. Eso es lo que el estudiante debe mostrar, la actitud. ¿Sí?
Entonces, no sé si logran ustedes ver el alcance de la asignatura. No es solamente cuestión de comportamiento, conducta externa, sino algo que Aristóteles o Platón se expresarían diciendo como una característica del alma. ¿Sí? Nosotros podemos hablar de que la conciencia tenga ese principio de actuación. ¿Sí? Entonces, la educación para la ciudadanía lo que está queriendo es no solamente obras buenas, acciones buenas, sino actitudes. ¿Sí? Y eso ya va mucho más allá de la exterioridad, se mete con la estructura de la personalidad, con el carácter de cada persona. Por lo tanto, es integral en el extremo de la palabra. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense la palabra aquí, manifestar o mostrar. Eso quiere decir que no está permitido el no pronunciarse. ¿Sí? Eso se excluye. Si un estudiante no manifiesta, entonces reprueba la materia. ¿Sí? Entonces, esa es una de las críticas que hace Lorenzo, y por lo cual se justifica que hay obligación de comportarse de una determinada manera. No se permite la abstención. ¿Sí? A ver, este es el símbolo de la negación total, ¿sí? No a la abstención. A ver, de igual manera, si es que un estudiante no declara estar en contra de la discriminación, por ejemplo, en contra de las mujeres especialmente, ese es el criterio cuarto de evaluación. ¿Sí? Entonces, el alumno simplemente no está cumpliendo un criterio de evaluación y reprueba la materia. ¿Sí? Porque no cumple esta exigencia de manifestar, mostrar su actitud. Entonces, no hay cómo abstenerse, ¿sí? Se sanciona con la pérdida del año, ¿sí? O con la pérdida de la asignatura si es que uno no hace esa declaración. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense qué es lo que está detrás si es que uno no verbaliza o no pone en práctica los valores que se están exigiendo, entonces ahí le viene una sanción. Hay obligación de pensar de un solo modo y frente a eso no hay disenso, no hay como uno discrepar. O es justo, no hay opción. Por eso falta libertad. Entonces, voy a poner aquí, eso es una manera de justificar esta crítica. ¿Sí? Obligatorio pensar de un modo. Es decir, si nosotros creemos en la libertad de conciencia, libertad de pensamiento, entonces, recuerden ya, eso estaba les leí un artículo, a ver, exactamente es el artículo 27 de la Constitución
española de la Segunda República, en el año 1931. En el caso de nuestra Constitución, tenemos la libertad de pensamiento en el artículo 66, literal 11, numeral 11. Nadie será obligado a declarar sobre sus convicciones, ¿sí? Y es precisamente lo que está excluido por uno de los criterios de evaluación, o por más de uno, ¿sí? Los varios criterios de evaluación de la asignatura, según el decreto, creo que era 2631, es de fecha del 5 de enero del 2007. Según varios criterios, por ejemplo, el 1, el 4, el número 8, nos piden esto, ¿sí? A ver, voy a poner aquí el 1, el 4, el 8. Esos tres criterios, por no mencionar otros, están exigiendo, demandando del estudiante mostrar actitudes. Pero eso es anticonstitucional. Es decir, tenemos una ordenanza que está sancionada por el rey. Él es el rey el que pone en vigencia una ley. En este caso es un decreto que viene del Ministerio de Educación y Cultura para que los estudiantes sean evaluados de acuerdo con esos 9 criterios, y uno de esos criterios viola el principio, y no solamente un artículo, un derecho que está en la Constitución de 1931, sino también en la Constitución de 1978, en el caso de España, Constitución que ahora está vigente. Entonces, si es que por derecho constitucional, a ver, en 10 minutos se me acaba la reunión, pero nos reconectamos inmediatamente. Si es que nadie puede ser obligado a declarar sobre sus convicciones u obligado a adherirse a ciertos valores o principios, incluso parte de ese derecho es a guardar silencio, ¿sí? Si es que yo les hago una pregunta sobre algún tema que puede ser delicado, comprometedor, ustedes por derecho de libertad de pensamiento pueden guardar silencio, abstenerse de contestar. Y yo como profesor no podría obligarles a que se expresen, ¿sí? Eso no es lo mismo que darles la posibilidad de estar indecisos, ¿sí? Porque igual estar indeciso puede significar que no están ni a favor ni en contra, pero están tomando una posición que sería una tercera posición. Habría una cuarta posibilidad de simplemente no contestar ni a favor ni en contra, ni tampoco ninguna de las dos, ¿sí? Entonces, la abstención es parte del derecho de pensamiento, ¿sí? Recordemos, vimos también en la clase anterior qué es libertad de pensamiento. Puede significar, recuerden, libertad de pensamiento tiene dos componentes. A ver, verán. Por una parte, libertad de pensamiento significa tener una opinión cualquiera, opinar de un distinto modo, opinar en el sentido de convicción, algo a lo que uno da a su asentimiento, su aprobación. ¿Sí? Tener una opinión. Y segundo, eso también está en nuestra Constitución, ¿sí?
el llevar a la práctica esos pensamientos. ¿Sí? A ver, verán, o sea, opinión, estoy aquí tomándola en el sentido de convicción, algo de lo que uno está convencido, a tal punto que uno se identifica con eso, forma parte de su propia identidad, de lo que uno es. Pero la libertad de pensamiento no se queda meramente ahí. Este primer componente, podemos entenderlo en un sentido mucho más general, si es que en vez de libertad de pensamiento, habláramos de libertad ideológica. Libertad ideológica, estamos hablando de un modo de pensar. Cuando ustedes se topan con esa palabra ideología, en este capítulo en el que se discute la educación para la ciudadanía versus libertad de pensamiento, entendamos que ideología es lo mismo que una cosmovisión, una visión del mundo. ¿Sí? Una manera de entender el universo, el ser, en su sentido mucho más amplio. Ahí estaría la cuestión de si existe o no Dios, el universo es creado, y lo más importante, bueno, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el hombre? La sociedad, la historia, la vida, ¿sí? Cosas de ese tipo. Pero no solamente eso, sino una parte importantísima, yo diría posiblemente principal, la más importante, es la cuestión de que la ideología incluye valores. ¿Sí? Los valores lo que me permiten es el poner un calificativo a las cosas, de o positivo o negativo, aprobable o censurable, satisfactorio o no. ¿Sí? Le da una calificación en una escala axiológica. ¿Sí? Entonces, le da una calificación de aceptable o no. Y esos valores, por supuesto, se pueden llevar a la práctica. Por lo tanto, eso está dentro de la ideología. Si la ideología incluye valores, esos valores son prácticos, valores que van a estar afectando mi relación con otras personas, valores que pueden estar presentes en la convivencia social, valores, por lo tanto, no solamente individuales, sino valores sociales, ¿sí? Bien, entonces, puesto que la ideología está aquí entendida no en el sentido en el sentido marxista o del materialismo dialéctico como falsa conciencia, ¿sí? Como una visión alterada, tergiversada de lo que es la realidad, ¿sí? Que no toma en cuenta la lucha de clases, ¿sí? El, Sino más bien entendamos ideología en un sentido neutral, o si quieren ustedes, en un sentido positivo, simplemente como cosmovisión, ¿sí? En alemán Weltanschauung. ¿Sí? Entonces, si la ideología contiene valores y esos valores se pueden llevar a la práctica, por lo tanto, la libertad de pensamiento incluye como parte suya la cuestión de vivir en consonancia, en ajuste a las creencias que uno tiene. ¿Sí? Entonces, la libertad de pensamiento tiene esos dos componentes, uno intelectual y otro práctico, que se deriva del primero. Bien.
Entonces, hay solamente una libertad, pero libertad como valor. Y ese valor se puede manifestar en varios derechos. Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación. Y son varias libertades como derechos y una libertad como valor. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos discutiendo es libertad de pensamiento. Pero ojo, esta distinción es importantísima porque a nivel de opinión, o si quieren ustedes, creencia, pero una creencia que la propia persona, el sujeto portador de ese derecho, piensa que es una opinión verdadera y a la que da su aprobación, su asentimiento. Eso es una cosa, y ese derecho de pensar lo que sea es absoluto, no tiene ningún límite. Lo que sí, y ahí puedo decir que esos, bueno, lo dice Lorenzo, esos valores a los que uno da su adhesión, ¿sí? Su aprobación, esos valores pueden ser aberrantes, pueden ser desviados, pueden ser inmorales, lo que ustedes quieran, ¿sí? Hablábamos la otra vez del satanismo, ¿sí? Entonces, el adherirse a esos valores es libérrimo, absolutamente libre, cuestión de cada uno. Lo que sí tiene límite es la puesta en práctica de esos valores. A ver, ya se me va a acabar el programa, más bien aquí cierro e inmediatamente nos reconectamos. Finalizo aquí la reunión. Por favor, revisarán su grupo de WhatsApp para el nuevo código.